Hola y bienvenidos a Lo que yo veo. En 1581, un par de ocultistas llamados John Dee y Edward Kelly alegaron haber contactado a los ángeles. Estos incluso le habrían proporcionado las bases de un misterioso lenguaje perdido que servía para comunicarse con el otro lado. El misterioso lenguaje angelical, por supuesto, tenía su propio alfabeto, gramática y sintaxis. Al misterioso lenguaje hoy se le conoce como enoquiano, ya que se dice el único humano en conocerlo y dominarlo fue el controvertido patriarca bíblico Enoc. John Dee y Edward Kelly recopilaron todo lo que lograron investigar sobre este lenguaje en sus viejos diarios. Ambos aseguraban que el lenguaje le permitía a los magos y a los ocultistas poder comunicarse con los reinos angelicales. Muchos magos han llegado a afirmar que es el idioma más antiguo del mundo, anterior a todos los demás idiomas humanos. El lenguaje enoquiano ha sido mayormente popularizado por ocultistas como la Orden Hermética de la Aurora, Aleister Crowley, Israel Regaldi y Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Para conocer la historia del enoquiano, es importante conocer a uno de sus mayores portavoces, el ocultista matemático y astrólogo John Dee. La mayor parte de su vida la vivió en Mortlake, al oeste de Londres. Gracias a su educación y carisma, llegó a formar parte de los círculos influyentes y la élite gobernante, actuando incluso como asesor científico y confidente de la reina Isabel I. Su interés hacia lo sobrenatural llegó tras desilusionarse de la ciencia. Al poco tiempo ya estaba experimentando con la magia y el ocultismo. Su objetivo siempre fue encontrar el conocimiento espiritual perdido. Él creía que lo encontraría escondido en los libros de la antigüedad, sobre todo uno en particular, el legendario libro de Enoc. Para aquel entonces se decía que el patriarca bíblico utilizaba un sistema mágico. Era tal su conocimiento místico oculto que, de acuerdo a Hebreos 11:5, fue quitado de esta vida para no experimentar la muerte. Fue a la edad de 54 años que John Dee comenzó a escribir en sus diarios sobre cómo Dios había enviado ángeles a comunicarse con la humanidad. Él, junto a su colega y amigo, el ocultista vidente Edward Kelly, llegaron a mantener cientos de conversaciones con espíritus, quienes se comunicaban mediante un extraño lenguaje angelical llamado enoquiano. Utilizando un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal, ambos ocultistas llevaron a cabo sesiones de adivinación durante las cuales recibieron varios textos y tablas por parte de los ángeles. Fue también estas sesiones donde el alfabeto enoquiano les fue revelado. Los ángeles además habrían advertido a Dee y a Kelly la llegada del apocalipsis. Dee recopiló todo lo que los ángeles le compartieron en una serie de manuscritos, en lo que, dicho sea de paso, jamás se refirió al lenguaje como enoquiano. Él lo llamaba como primer lenguaje de Dios Cristo, o adámico, ya que afirmaba era utilizado por Adán y Eva en el jardín del Edén. De acuerdo a Dee, hay dos versiones diferentes del alfabeto enoquiano. Ambos difieren ligeramente su escritura. La primera versión podemos encontrarla en el manuscrito de Dee, particularmente en los primeros 5 libros de los misterios. La segunda versión se encuentran los dibujos originales de Kelly. El enoquiano se escribe de derecha a izquierda y puede incluir tildes. Además, las letras enoquianas tienen equivalentes en inglés. Este lenguaje fue utilizado sobre todo en práctica de encantamientos mágicos. Y hablando de magia, es importante mencionar el ajedrez enoquiano, que además de ser un juego, es una herramienta de adivinación, inspirado en las tablillas originales de John Dee. Para poder utilizarlo se requiere de una base sólida en el estudio de la cábala, la geomancia, el tarot, la alquimia y la astrología. Hoy por hoy, artículos como este y muchos más de los utilizados por Dee y Kelly se encuentran en el Museo Británico de Londres, Inglaterra. Desafortunadamente, debido a que muchas partes de los manuscritos originales de John Dee se han perdido, actualmente existen muchas interpretaciones, el significado y la autenticidad del lenguaje enoquiano. Este lenguaje también ha sido relacionado con el método para contactar inteligencias de otras dimensiones. En 1994, las letras enoquianas fueron utilizadas como glifos en la película Stargate. Algunas palabras importantes dentro de este lenguaje son Luciftia, que significa brillo, y está relacionada con Lucifer, o Londo, que quiere decir reino. Actualmente existen muchos ocultistas modernos tratando de reconstruir el sistema enoquiano. A pesar de que se ha logrado un gran avance mediante el estudio de los manuscritos originales, todavía están lejos de su propósito.